Hola amigas y amigos. Vamos a pasar hoy a otra época histórica. En la historia de la filosofía, por lo menos la historia de la filosofía occidental, que es la que estamos viendo ahora, las épocas históricas de la historia de la filosofía coinciden con las de la historia general. Por lo tanto, vamos a pasar hoy de la Edad Antigua a la Edad Media. Si hay en la Edad Media un, digamos, elemento que lo caracteriza, un elemento que es fundamental, es el cristianismo. De ahí el título, Cristianismo y Filosofía. Vamos a ver en dos apartados este título, porque claro, vamos a hablar de toda la Edad Media, que es un periodo de más de 1000 años de duración. Por lo tanto, un periodo que va a marcar la historia posterior, la historia de lo que llamamos Occidente. De hecho, es un tópico decir que la cultura occidental, esa cultura que se genera en Europa y que pasa a América y a algún otro lugar del mundo, es una suma de la filosofía y de la cultura greco-latina y el cristianismo, la religión cristiana. Bueno, con esto hemos aludido ya a la primera característica del cristianismo, que es el hecho de ser una religión. Vamos a ver otros aspectos que, además del religioso, tiene el cristianismo, porque además de eso es un acontecimiento cultural, un acontecimiento histórico, que tiene una gran trascendencia por su duración, por su intensidad en el resto de la historia de Occidente y por lo tanto digamos, tiene su impacto en la cultura mundial a partir de Occidente. También vamos a ver que ese impacto cultural se concreta en una nueva cosmovisión, es decir, en un pensamiento distinto, amplio, un pensamiento acerca de la realidad, eso es lo que ya decimos cosmovisión, distinto, diferente al anterior, pero que va a marcar lo posterior. Ya sabéis que estudiar historia, el sentido que tiene es entender el presente, porque si no comprendemos el pasado, pues el presente tampoco lo podremos entender. Vamos a desarrollar un poquito más estos tres aspectos del cristianismo en este periodo de la Edad Media. En primer lugar, decimos que es una religión. Por lo tanto, es una creencia, pero no cualquier tipo de creencia, no es una creencia meramente subjetiva, intuitiva, psicológica, es una creencia que además necesita el elemento que aquí está subrayado de la fe. La fe. ¿Qué es la fe? La fe es la creencia firme, o más o menos firme, en algo que no necesita ni a veces puede ser demostrado. Es dar el asentimiento a una autoridad, a una revelación, a una palabra que es superior a ti, que tú reconoces como superior a ti mismo. Puede ser la palabra de un libro, de un profeta, en el caso del cristianismo, del mismo Dios. Bien, y en el caso del Islam también, porque a través del profeta habla Dios directamente. Bueno, ¿qué sucede con las creencias y qué sucede con la fe, con mayor intensidad todavía? Que apelan a lo emocional, que apelan a elementos psicológicos como la voluntad, como el querer, es decir, a lo emocional, lo que llamamos hoy lo emocional. Y aquí se plantea el primer dilema entre fe, lo emocional, y razón, la filosofía, la ciencia. Ese dilema entre fe y razón es característico del cristianismo, de la época medieval y va a alcanzar casi hasta nuestros días. De hecho, aún colea, bueno, en determinados sitios muy conocidos, pues el tema del conflicto entre creacionismo y evolucionismo, ahí en algunos lugares de América, ¿no? Bien, pues que sepáis que esto tiene su origen aquí. ¿Cuál es lo que debe predominar? ¿La fe o la razón? ¿La emoción y el sentimiento o la pura racionalidad? Bueno, en la Edad Media esto estaba clarísimo. La fe y la religión.
¿Y por qué estaba tan claro? Por el desarrollo histórico del fenómeno cristiano. Un desarrollo curiosísimo, por otra parte, porque el cristianismo se fundamenta en las prédicas, en las doctrinas, en el predicamento de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Y Jesucristo en principio era un reformador religioso de una religión ya establecida, de una religión que tenía una gran antigüedad, pero era una religión de un pueblo pequeño, el pueblo de Israel, en un rincón del Imperio Romano. Y además era una prédica destinada en principio a la propia religión, es decir, a los propios judíos. Y es verdad que en la prédica de Jesucristo en el Nuevo Testamento hay una cierta apertura a los gentiles, es decir, los no judíos, de tal manera que el Dios de Israel pues se presenta en Jesucristo como un Dios con un horizonte más amplio que solamente el pueblo de Israel. Esto mismo fue desarrollado por el gran divulgador en el Imperio Romano del cristianismo, que fue San Pablo. San Pablo, que no conoció a Jesucristo, que no pertenecía al círculo íntimo de los discípulos directos de los apóstoles, sí fue el que abrió el cristianismo a los gentiles. Él mismo era judío, pero había nacido y había sido criado y había sido educado en un ambiente totalmente helénico, en una cultura griega. Hablaba también el griego como su propia lengua. Y su conversión implicó una prédica por todo el entorno del Oriente Medio y luego por el resto del Imperio Romano. Pero bueno, todos sabéis por historia que el éxito del cristianismo como religión en el entorno del Imperio Romano no fue fácil, fue muy dificultoso. Hubo persecuciones famosísimas, ¿no? Hubo, digamos, todo tipo de obstáculos, hasta que al final fue permeando en la sociedad para acabar en el siglo IV convertido en una religión oficial del imperio, ya cuando el Imperio Romano se encontraba cercano a su extinción. El éxito fue paulatino, pero impresionante. ¿Por qué? Porque se partía de algo completamente diferente. Es decir, si hay una cultura politeísta, aparte de la griega y de casi todas las culturas del entorno, la romana se llevaba, digamos, la palma. Eran los más politeístas. Tenían un panteón de dioses impresionante. Por lo tanto, pues las doctrinas del cristianismo, que eran un férreo monoteísmo basado en el monoteísmo judaico, pues tenían que chocar. No solamente eso, el resto de las concepciones, de las cosmovisiones del Imperio Romano o del mundo grecolatino chocaban bastante con el cristianismo. Pero fueron estas las que triunfaron, y de tal manera que se genera una nueva cosmovisión a partir de la Edad Media que heredamos en Occidente y que efectivamente se integra en nuestra cultura y se desarrolla ya paralelamente a nuestra historia hasta el presente. ¿Cuáles son los elementos básicos de esa cosmovisión? El primero ya lo hemos dicho, el monoteísmo, un solo Dios, frente al politeísmo. Claro, esto es una transformación fundamental, porque ese Dios, al ser el único, es el Dios que tiene todos los poderes que puedan entender que se tienen los demás dioses, todos los poderes de los demás dioses, todos los poderes absolutos. Y claro, eso se concreta en una palabra, la omnipotencia. Es decir, Dios lo puede todo. Tan es así que Dios puede hasta crear a partir de la nada. Y aquí aparece un concepto que era realmente escandaloso en la cultura científica y en la cultura griega y latina. Crear a partir de la nada. De la nada no puede venir nada, decían los griegos, ¿no? Tiene que haber un elemento anterior. Por lo tanto, siempre habían admitido que la materia era eterna, aunque hubiese sido luego moldeada de distintas maneras. No podía aparecer nada a partir de la nada.
Pero como hay un Dios omnipotente, puede tener el poder de crear a partir de sí mismo y de crear cosas que no existían antes que él, como la propia materia. El creacionismo. Bien, el creacionismo es una idea que se implanta en nuestra cultura y en nuestro lenguaje. De hecho, la palabra creación nosotros la aplicamos con una liberalidad pues muy extensa, que no era tan reconocida para los griegos, aparte ya de la cuestión específica del creacionismo bíblico y de todo el conflicto que se crea con la evolución y con otros temas, que es otro tema distinto o posterior. Bien, otro elemento nuevo de la cosmovisión. Si Dios ha creado el mundo, es evidentemente porque tiene un plan para el mundo. No lo ha creado a lo tonto, lo ha creado para algo. Y de ahí se deduce la noción de providencia, es decir, Dios se cuida del mundo, se cuida de la historia. Y específicamente tiene un plan para los seres humanos, un plan específico para el ser humano, que es un plan de salvación, que es de donde arranca el cristianismo, ¿no? ¿Salvación de qué? Salvación o redención del pecado, de la culpa original. Es decir, según la narración bíblica, la especie humana, el ser humano, creado por Dios, con un fin específico, se tuerce en un determinado momento, se introduce en su naturaleza el mal como consecuencia de ese pecado original. La maldad entra en el ser humano y tiene que ser redimido por Dios mismo. Por eso envía a su Hijo Jesucristo, y de ahí el símbolo de la cruz, que es el símbolo del martirio de Jesucristo, cuyo sentido es salvación de los hombres. Fijaros qué drama. Es el drama del pecado, porque el pecado y la culpa tienen ahora una intensidad que no tenían en la época grecolatina. Los pecados, que no era digamos, la palabra más usada, las faltas, los males, en la cultura grecolatina anterior, eran de dos tipos: o eras un mal ciudadano o eras un ignorante. El mal y la ignorancia, o el mal y, digamos, el ser un asocial, el ser perjudicial para el colectivo. Esos eran los grandes males de la época. Pero claro, ahora con el cristianismo aparece la noción de culpa. Es que tú puedes ser malo hasta sin hacer nada malo. Con el propio pensamiento puedes pecar. Es que la maldad habita dentro de ti. Eso hace, al crear un sentimiento de culpa asociado al pecado, que tiene una trascendencia incluso psicológica y sociológica, que luego estudiarán las ciencias humanas pues ya en la época contemporánea. Por lo tanto, hay un cambio de visión del mundo, de visión de la realidad, de la visión del ser humano, importantísimo en la Edad Media. Hemos dicho que dura más de 1000 años y su influencia se extiende pues en gran parte de la Edad Moderna. Y llega hasta nuestros días, no con la misma intensidad. Es decir, es fundamental entender el cristianismo como cosmovisión para entender la historia. Ese cambio tan importante con la cultura grecolatina, no obstante, no es un cambio total y absoluto. Siempre se toma algo del pasado. El ser humano no lo inventa todo de la noche a la mañana. Siempre heredamos algo. El cristianismo se apoya también en algunas de las teorías, de los pensamientos, de las filosofías anteriores. Vamos a destacar tres. En primer lugar, del estoicismo toman el concepto de ley natural y lo desarrollan. En primer lugar, el estoicismo, no hemos hablado de él porque no podemos hablar de todo en estos tutoriales, serían extensísimos. Es una de las escuelas morales que arrancan pues, de las escuelas socráticas y bueno, que se desarrollan en la época helenística. El estoicismo, en concreto, es la doctrina moral de, digamos, buscar la felicidad a través de la contención, del dominio de uno mismo, de la autarquía, del gobernarse a sí mismo, y también lo de la ley natural, de actuar obedeciendo
a una ley superior que hay en la naturaleza, que no es una ley física, que es una especie de ley moral universal. Por lo tanto, tiene algo de divino. Y claro, ahí el cristianismo dirá, claro, es la ley de Dios, la ley que Dios le ha dado al hombre. De la ley natural vamos a pasar a la ley divina. Ya hay una conexión, ¿verdad? Hay una especie de enganche. Eso entonces lo toman del estoicismo, además de, pues eso, que le viene muy bien al hombre para no pecar, ser contenido, hacer sus deberes y dominarse, y ser obediente con la ley natural y por lo tanto con Dios. Del neoplatonismo toma el cristianismo un concepto neoplatónico y lo desarrolla, claro está, porque le venía como anillo al dedo, que se suele decir. ¿El neoplatonismo qué es? Pues es casi una de las últimas escuelas de filosofía griegas, ya en época romana. Está fundada por Plotino y desarrolla los conceptos platónicos. A algunos de ellos les imprime un carácter nuevo, por eso se llama neoplatonismo. En concreto, el tema que nos interesa es, recordad que Platón había hablado que la idea suprema era la idea del bien y que el mundo de las ideas es el mundo del cual todas las demás realidades toman su inspiración, dependen de ese otro mundo. Bueno, pues el bien es la idea suprema de ese mundo supremo. Bien, pues el bien es identificado por Plotino con lo uno, el concepto de lo uno. ¿Lo uno qué es? Lo primero y principal, el origen de todo, el arjé de todo, ¿no? Un arjé de tipo espiritual. Por lo tanto, ahí tenemos lo uno, un solo, el bien absoluto, del cual todo lo demás depende. Pues tenemos el Dios cristiano, digamos, con muy poquito esfuerzo, ¿verdad?, para verlo. Y finalmente aparece otro autor que fue muy importante en toda la Edad Media, en el siguiente tema veremos por qué, que es Aristóteles. Aristóteles había hablado también de un Dios, aunque no siempre le llama así. Le llama sobre todo, si recordáis que por eso he dejado aquí el gráfico, le llama sobre todo motor inmóvil. Ese Dios es el que da origen al universo desde sí mismo, sin estar en el universo. Es como una especie de fuente de energía, pero una fuente de energía a distancia, es decir, no pertenece al mundo, pero le comunica su energía o su movimiento inicial para que toda esta relojería del universo funcione. Será el motor inmóvil del Dios aristotélico. Era la causa última del movimiento. Bueno, pues Santo Tomás, ya un autor del siglo XII, XIII, ya no es del principio, sino más bien tirando hacia el final de la Edad Media, Santo Tomás va a coger este Dios aristotélico, que era un Dios puramente físico, que lo único que hacía era conocerse a sí mismo, que ni siquiera conocía al mundo, no tenía necesidad, era tan perfecto que ya lo conocía todo, no tenía necesidad de conocer al mundo, se bastaba consigo mismo, con su propio conocimiento. Pues ese Dios tan medio físico, medio místico, más físico que místico de Aristóteles, le va a convertir en el Dios cristiano y va a pasar de la causalidad del movimiento a la creación del movimiento y a las demás características del Dios cristiano. ¿Cómo? A través de las famosas 5 vías. Las 5 vías tomistas son unas de las más famosas pruebas propuestas para demostrar racionalmente la existencia de Dios. Como veis, ya hacia el final de la Edad Media no basta con la fe. La religión cristiana lo ocupa todo. Es, digamos, la jefa de todo el mundo cultural. Pero necesita también el apoyo de la racionalidad. Necesita que además de ser fe verdadera, sea también razón verdadera, filosofía verdadera. Y entonces Santo Tomás
propone estas 5 vías, la estrategia de Santo Tomás es siempre la misma. Es una estrategia filosófica, evidentemente con una intención absolutamente, digamos, cristiana, acercar la razón a la fe. El primer paso es partir de un hecho de experiencia, un hecho real, no de una fantasía, sino de un hecho real, de algo que está en el mundo y que todo el mundo puede comprobar. Por ejemplo, como ya había propuesto en la primera vía Aristóteles, el movimiento. El movimiento es una de las características más notables del mundo físico. El movimiento ha de tener una causa. Y esa causa, a su vez, debe tener su propia causa anterior. Pero no se puede hacer una sucesión de causas infinita. Por lo tanto, tenemos que llegar, como llegaba Aristóteles, a una primera causa del movimiento que a su vez no sea causada, el motor inmóvil. Vale, ya tenemos la primera de las 5 vías. La segunda de las 5 vías es las causas eficientes, también por lo tanto depende de la causalidad. Aquí tenemos otra ilustración, que es una especie de dibujo de cuando uno era joven, ¿no? Tocando aquí la guitarra. Bien, un ser humano en todo caso. Este ser humano, como cualquier ser vivo y como cualquier objeto natural, tiene un antecedente. En el caso de un ser vivo, un antecedente biológico, los padres, es decir, necesita ser engendrado, necesita una causa eficiente para haber llegado al estado en donde está. Y esa causa eficiente, esa causa que ha hecho a este ser, necesita otra causa que la haya hecho a ella, y así sucesivamente, hasta llegar a la primera causa eficiente de todas las cosas. Y de nuevo llegamos a Dios, pero este caso ya es un Dios que no es puramente, digamos, físico o energía del universo, una cosa espiritual pero que está por ahí flotando, no, es el Dios creador cristiano, puesto que es el que origina las causas eficientes, es decir, el origen de todo lo que existe. Y de ello pasamos al tema de la contingencia. ¿Contingencia qué es? Contingencia es la no necesidad de algo. La podemos definir negativamente. Algo es contingente cuando no es necesario. Todo ser natural es contingente porque no ha existido antes y dejará de existir después. Puede existir o no existir. ¿Cómo se originan los seres contingentes? Como hemos dicho antes, por otros seres contingentes, pero no podemos hacer una progresión infinita. Tiene que haber un primer ser que engendre a todos los seres contingentes sin serlo él. Ese ser no es contingente, sino necesario. Dios, el Dios cristiano. Mucho más lo vemos aún más claro con los otros 2 argumentos de Santo Tomás. La causa de la perfección. Vemos que hay perfecciones distintas, graduales, en el mundo. No hay la perfección absoluta, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí yo estoy tratando de tocar la guitarra y desde luego no estoy siendo perfecto, ¿no? Pero el que me enseñó sabía más que yo. Es decir, la perfección tiene grados y los grados se van conectando unos entre otros. Lo inferior viene de lo superior. Bueno, pues debemos llegar también a un grado de suma perfección que explique las perfecciones graduales del resto de los seres naturales. Y por último, la finalidad. Evidentemente, si yo estoy tocando la guitarra es con una finalidad, ¿no? Todo en la naturaleza, decía Aristóteles, tiene una finalidad. La semilla, que es tan pequeñita, tiene la finalidad de crecer y de convertirse en un árbol gigante, en una secuoya, por ejemplo. Ahora bien, ¿esa finalidad de dónde viene? ¿Cuál es el origen de esa finalidad? Pues otra finalidad anterior, hasta que llegamos al ser que ha dotado a todos los seres naturales de sus finalidades específicas, es decir, el Dios creador, el Dios perfecto, el Dios cristiano. Y esta es la manera en que Santo Tomás desarrolla su argumentación acerca de la existencia de Dios.